Hola chicos, buenos días. Ya estamos de regreso por acá. Te recuerdo que hoy estamos al lunes 8 de marzo y estamos iniciando un nuevo bloque, el bloque número 4 de nuestra materia de historia. Vamos a comenzar a ver nuestro bloque en el que hablamos totalmente sobre la Edad Media en Europa y el desarrollo de la cultura o del Medio Oriente también, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar. Recuerda que lo que generalmente hacemos en las primeras clases es de la unidad es trabajar con las actividades que vienen al inicio del bloque, ¿vale? ¿Cómo te imaginas que era la vida en la Edad Media? A ver, platícame. Bueno, acompáñame a ver este video, por favor. Ubicación temporal y espacial de la Edad Media en Europa y las culturas que se desarrollan en Oriente. Edad Media es como se denomina al periodo entre dos épocas de la historia de Europa, la Antigüedad y la Edad Moderna. Se considera que se inició en el siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente y concluyó con la caída del Imperio Romano de Oriente en el siglo XV. Aunque algunos historiadores ubican su final con la llegada de los españoles y portugueses a América. En lo que había sido el territorio del Imperio Romano surgieron otras culturas, los llamados pueblos bárbaros, principalmente germanos, en Europa occidental, el Imperio bizantino en Grecia, Asia Menor y el norte de África, y a partir del siglo VII, la civilización islámica, que se extendió por Medio Oriente, África y la península ibérica. Simultáneamente a la Edad Media europea, en Asia Oriental se desarrollaron las culturas china, hindú y japonesa. Las principales actividades económicas en la Edad Media fueron la agricultura y la producción artesanal, pero el comercio se redujo en comparación con el auge que había logrado durante el Imperio Romano de Occidente. La nobleza militar predominó en la sociedad europea y como recompensa a sus triunfos militares recibió tierras cultivables. Así surgió el feudalismo, que es un sistema en el que los reyes y la nobleza eran propietarios de las tierras y los llamados siervos trabajaban para ellos a cambio de protección y de una parte de las cosechas. En el aspecto religioso, los cultos monoteístas, como el cristianismo, el judaísmo y el islam, se consolidaron durante la Edad Media, a tal grado que en Europa la Iglesia Católica logró influir en todos los ámbitos. En cuanto a la cultura, muchos de los conocimientos alcanzados por los griegos y romanos fueron recuperados por los árabes, mientras que la tecnología y las ciencias avanzaron principalmente en las culturas china, árabe, hindú y bizantina. Finalmente, estos avances permitieron a Europa occidental la posterior colonización del mundo. Muy bien. Recuerda que nosotros no trabajamos preguntas de repaso porque trabajamos otros ejercicios, ¿vale? Interesante, ¿verdad? Lo que vimos en el video. No te preocupes, de repente el ver tanta información y que el imperio y esto y aquello es complicado, nos da miedo, decimos, híjole, es muchísimo, ¿cómo? A ver, espérense, díganmelo más lento. Cada uno de esos imperios los iremos viendo conforme vayamos avanzando, ¿vale? No te preocupes. Bueno, primero, recordemos que a la Edad Media se le denomina de esta forma al periodo del tiempo entre dos épocas de la historia de Europa, que es la época antigua y la Edad Moderna, ¿sale? Por eso se le conoce como Edad Media, porque está en medio a la mitad de la Antigüedad y la Edad Moderna, ¿vale? Y se considera que inició en el siglo V después de Cristo,
con la caída del Imperio Romano de Occidente y concluyó con la caída del Imperio Romano de Oriente. Recuerda que nosotros, porque quizá puedes decir, ahí, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento vimos eso? Cuando hablamos de la civilización romana, justamente hablamos que al final el Imperio Romano, recuerda que se dividió en tres como tipos de imperio. Para el tercer imperio fue justo cuando ya otra vez cayó todo el poderío en una sola persona y esta persona, este rey, este gobernante, decidió dividir su imperio en dos secciones porque sentía que ya era, como era tan grande el Imperio Romano, lo dividió en dos secciones, ¿recuerdas? ¿Ya te estás recordando? Ok, y justamente lo dividió en Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, ¿sale? Y también vimos en aquella ocasión, cuando hablamos de la civilización romana, que esta decisión fue incorrecta, porque a raíz de esa división justo se debilitaron ambos imperios. Primero cayó uno, de acuerdo a la historia, por invasiones de los bárbaros, recuerdo, invasiones, y otros gobiernos los dominaron, los hicieron caer, y así fue como ese imperio, ambos imperios cayeron, no uno después del otro inmediatamente, varios años después, pero finalmente fueron derrotados, ¿vale? Bueno, esto es para algunos historiadores. Hay otros que dicen que el final de la Edad Media se da con la llegada de los españoles y portugueses a América. Ojo, América, justamente a las civilizaciones incas y a las civilizaciones mesoamericanas. Cuando ellos llegan allá, algunos historiadores dicen que justamente esto es lo que hace el final de la Edad Media, ¿vale? Y ahora se le conoce como Edad Moderna después de eso. Bueno, en lo que había sido el territorio del Imperio Romano, surgieron otras culturas, los llamados pueblos bárbaros, principalmente eran germanos. En Europa Occidental, el Imperio Bizantino en Grecia, Asia Menor y el norte de África, y a partir del siglo VII, la civilización islámica que se extendió por Medio Oriente, África y la península ibérica. Simultáneamente, en la Edad Media europea, en Asia Oriental se desarrollaron las culturas china, hindú y japonesa. Tranquilo, recuerda que esas las vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Hablaremos de cada una de esos imperios. ¿No me crees? En la página 94 vamos a hablar del Islam, ¿sí? Después, en la página 96, vamos a hablar de justo estas civilizaciones, India, China, Japón, ¿sí? Entonces, no te preocupes, vamos a hablar al respecto de ellas, ¿sale? Ya para ir terminando nuestro bloque. Bueno, después hablaremos se dieron las principales actividades económicas en la Edad Media, que fueron la agricultura y la producción artesanal. Ojo, recuerda, y te lo voy a marcar aquí en tu dejé de compartir, en tu mapa, que justamente nosotros hablamos de civilizaciones que estuvieron aquí alrededor del mar Mediterráneo. Y si te acuerdas que justamente cuando hablábamos de todas ellas decíamos que lo que tenían en común era la agricultura porque estaban en suelos fértiles, ¿sí te acuerdas? Bueno, no estamos alejados, digámoslo así, que lo pusimos como en pausa. Hablamos primeramente, antes de irnos a las culturas mesoamericanas y andinas, hablamos de todo lo que ocurrió de este lado del continente, hablamos de cómo los primeros pobladores cruzaron el estrecho de Bering y llegaron a América, ¿sí te acuerdas? Y después como que le pusimos pausa a este lado del país, del mundo, y nos fuimos al continente americano. ¿Qué crees? Ya dejamos al continente americano en paz y nos regresamos a este continente, a esta parte del mundo, ¿vale? A Europa, Asia y África, ¿ok? Bueno, también el comercio se redujo, y eso sí es súper importante, porque justo de las civilizaciones que vimos entre los ríos y alrededor del mar Mediterráneo eran súper comerciantes, ¿sí? Se redujo a comparación con el auge que había logrado durante el Imperio Romano de Occidente.
La nobleza militar predominó en la sociedad europea y como recompensa a sus triunfos militares recibieron tierras cultivables. Así surgió el feudalismo. También más adelante hablaremos de qué se trata específicamente el feudalismo, que es un sistema en el que los reyes y la nobleza eran propietarios de grandes cantidades de tierra y los llamados siervos, es como lo que nosotros hoy conocemos como empleados, trabajaban para ellos a cambio de protección o de una parte de las cosechas que ellos tenían, los señores feudales. Bueno, aquí te he puesto una imagen de un mercado medieval en Francia en el siglo XV, cómo se veían. Si también te das cuenta, recuerda que ya te había dicho que en YouTube puedes ver, existen muchas religiones o muchas culturas que aún utilizan cosas en la cabeza para cubrirse. Esto era una rutina, como una característica de las personas en un inicio de la alta sociedad. Si te das cuenta, las personas que vendían eran las que generalmente no usan nada en su cabeza, porque también esa era una señal de como distinción. Ahora ya no existe así, ahora ya nada más son por religiones, ¿vale? Bueno, en el aspecto religioso, los cultos monoteístas como el cristianismo, el judaísmo y el islam se consolidaron justamente durante este periodo de tiempo que es la Edad Media. Es decir, después de que todos, recuerda que también vimos Egipto, las culturas de China, los hindús, ¿sí? Los griegos, los romanos, vimos que todos ellos creían en muchos dioses, ¿sí te acuerdas? Bueno, fue justo en la Edad Media en donde ya se quitó esa idea de creer en muchos dioses y empezó justamente a raíz del cristianismo, también lo vimos en aquellos temas, que empezaron las religiones en donde nada más se creía en un solo Dios, ya en uno, no en varios, ¿vale? A tal grado que en Europa la Iglesia Católica logró influir en todos los ámbitos. ¿Sí? Es bien sabido que el catolicismo tiene sus raíces en Europa, ¿ok? En cuanto a la cultura, muchos de los conocimientos alcanzados por los griegos y romanos fueron recuperados por los árabes, mientras que la tecnología y las ciencias avanzaron principalmente en las culturas chinas, árabe, hindú y bizantina. También hablaremos de la cultura bizantina más adelante. Finalmente, bueno, todos estos avances permitieron que Europa occidental, pues, avances a Europa occidental y posteriormente la colonización en todo el mundo. ¿Sí? Recuerda que en México, nuestro país, surgió también esta consecuencia, llegaron los españoles y colonizaron. ¿Ok? Bueno, ahora con todo esto te voy a pedir, por favor, que hemos platicado, que te vayas a tu libro set a la página 82. Ahí vas a encontrar una línea del tiempo, la típica de siempre, y dos mapas, ¿vale? En Europa del año 1000 y Asia en el año 1400. Me vas a realizar el cuándo y dónde pasó. Son 2 puntos, pero cada punto trae preguntas. Tienes que observar la línea del tiempo y también tienes que observar tu mapa. Todo esto en tu libreta de historia, por favor. Una vez que termines, te voy a pedir que por este medio me envíes la evidencia fotográfica de tu libreta, ¿sale? Y bueno, eso sería todo por nuestra clase del día de hoy de historia. Nos vemos más tarde en una clase de ciencias naturales.